De que comience la Asamblea de Naciones Unidas, se está conociendo una carta de 20 académicos, ex cancilleres de América Latina, varios de Colombia, pidiendo a la Asamblea de Naciones Unidas que Rusia sea suspendida por la otra guerra, la invasión en Ucrania, que es el motivo de la otra preocupación internacional. Desde Nueva York, a esta hora, Catherine Ávila. Buenos días, Néstor. Se trata de una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de cara a esta Asamblea General de Naciones Unidas que comienza. Está firmada por 57 personas, entre académicos, exministros y exfuncionarios latinoamericanos y ucranianos, y entre ellos está el exalto comisionado por la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, Juan Carlos Holguín, exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, y Mariano Fernández, exministro de Relaciones Exteriores de Chile. El objetivo de la carta es pedir que Rusia sea suspendida de la Asamblea General hasta que cese la invasión a Ucrania. Quienes firman califican como un patrón criminal de comportamiento las acciones de Rusia y lo hacen citando el último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, con cifras de marzo de 2024 que indican que los ataques con armas explosivas en áreas pobladas siguen siendo la principal causa de muerte y lesiones entre la población civil en Ucrania. Y continúan señalando que aunque todos los conflictos del mundo son rechazables, como lo es la guerra entre Israel y Hamás, entre Ucrania y Rusia es condenable, entendiendo que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Termina esta carta con una solicitud al secretario general que le leo textualmente. Le pedimos amablemente que transmita este mensaje al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, y pedir al presidente de la Asamblea que considere si la Federación de Rusia no debe ser suspendida de la Asamblea, como lo fue Sudáfrica en 1974, hasta el momento en que se comporte de manera coherente con las responsabilidades que le incumben en virtud de la carta y las expectativas de los Estados miembros. Gracias, Catherine. 7 de la mañana, 21 minutos. Lo que pasa es que la invasión de Rusia a Ucrania parece ser un tema que despierta menos interés que la guerra en el Medio Oriente, por lo menos al presidente Gustavo Petro, ¿no? De ese tema, ningún pronunciamiento. De la guerra en Gaza, todos los días hay pronunciamiento. Es mucho más taquillero, me da la impresión, le parece al presidente Petro, lo que pasa en el Medio Oriente, a diferencia de lo que pasa con el señor Putin y los ucranianos. Por supuesto que la ofensiva israelí ha causado unas terribles consecuencias a la población civil en la Franja de Gaza, y eso es reprochable, pero también han ocurrido en la frontera entre Ucrania y Rusia, y el presidente Gustavo Petro ha sido en ese caso bastante diplomático y no se ha referido casi que en ninguna oportunidad a ese conflicto, como tampoco lo ha hecho de manera directa frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Esta carta la firman, mire, Néstor, la ex canciller chilena Antonia Urrejola, que fue secretaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Diego García Sayán, también fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex canciller de Perú; Jorge Castañeda, ex canciller de México. Tenemos a Celso Laffer, exministro de Asuntos Exteriores de Brasil. No, gente muy importante. Pero Ricardo, es evidente, Néstor, pregunto, ¿por qué nos importan tanto, o le importan tanto al presidente Petro los derechos humanos en el Medio Oriente y no le importan los derechos humanos en la invasión de Rusia a Ucrania? Esa guerra lleva 2 años y medio y ha sido tanto o más miserable, tanto o más inclemente que la de Israel contra la gente de Gaza. Y precisamente la intención de estos ex cancilleres y de estas personas que firman la carta hacia a Antonio Guterres es que no se olvide que empezó el 24 de febrero de 2022. 2 años y medio. Exacto, pasado, ¿no? Y que ya empieza de alguna manera en las relaciones internacionales a volverse paisaje esa guerra, o sea, que la gente se acostumbre a que Rusia invadió Ucrania. Yo creo que el llamado es muy pertinente. No veo la facilidad de que esto se pueda dar precisamente porque Rusia está sentada en el Consejo de Seguridad, y tiene poder de veto. Claro, entonces con lo cual pedir que la suspendan de la Asamblea General pues es muy difícil, pero el llamado de atención es totalmente pertinente precisamente para que la gente no se le olvide que este país sigue violando los derechos humanos, más allá de los aliados que tenga en el continente, o dentro de los BRICS, en fin, es importante que eso no se pierda del panorama internacional. Importante, pero improbable, María Consuelo. Así es. Néstor, 7:24. Señor Luis Lo que sí es cierto es que en estos últimos días el recrudecimiento de la guerra en el Mediano Oriente
ha sido absurdo. Y claro que el presidente Gustavo Petro tiene favoritismos y afinidades ideológicas para su política exterior. Debería haber una política exterior mucho más bipartidista, digámoslo así, o con un criterio menos sesgado ideológicamente, pero lo que sí es cierto es que cualquier voz de cualquier líder mundial que ponga en blanco y negro la tragedia humanitaria que está ocurriendo en Gaza, que está ocurriendo en el Líbano, que está ocurriendo en el Medio Oriente, pues suma porque realmente es una tragedia con niños, hospitales, mujeres, que deberíamos todos condenar, al igual, insisto y coincido con ustedes, que lo que está pasando en otros lugares del mundo. De hecho, en África se está desarrollando la guerra más sangrienta y cruenta y poco hablamos de eso. Son las 7 de la mañana, 25 minutos, los acompañamos desde Mañanas Blue. En segundos, la tutela que presentaron para frenar la postulación del presidente al cargo de procurador. Ya les cuento la historia. Señor Andrés. Oiga, Néstor, hay dos personas, mire esto tan curioso, hay dos personas cuya respuesta cuando se les pregunta por la guerra de Ucrania es exactamente la misma. Y esas personas son el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. Porque el presidente Gustavo Petro tiene palabras muy fuertes siempre contra Israel en el asunto de Gaza. Pero cuando se le pregunta por el tema de Rusia y de Ucrania, lo que responde es declaraciones genéricas, anhelos de paz, que ojalá se acabe esa guerra. Y mire lo que responde Donald Trump cada vez que le preguntan por el tema. Es exactamente lo mismo. Andrés dice que Colombia está dispuesta a participar en una solución multilateral. Claro, por sus simpatías con el régimen de Rusia. Sus simpatías con Putin. Exactamente lo mismo contesta Petro cuando Trump, cuando le preguntan, dice, no, es que lo que yo quiero es la paz, que se acabe la guerra. Ahí sí las declaraciones son genéricas, son anhelos y son ambiguas. Cuando se trata de lo de Gaza son específicas y muy duras. Un tercero, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro también. Y Corea del Norte. Así es. Es decir, claro que hay unas afinidades. Alineación ideológica, por supuesto. El problema de estos temas es que casi todo el mundo tiene preferencias y sesgos y ve la de los demás. En el tema del Medio Oriente es histórico el problema. La derecha ha sido pro-israelí y la izquierda del mundo ha sido pro-palestina por una cantidad de razones ideológicas, históricas. Y entonces el uno le encuentra errores al otro. En el caso del enfrentamiento de Estados Unidos con el presidente Petro, pues tiene una secretaria de Estado adjunta dedicada solamente a la defensa del tema israelí y no de Palestina, porque Estados Unidos es un férreo aliado de Israel. Pero pues en este momento hablar de autoridad moral es muy difícil. Estados Unidos está vendiéndole armas a Israel, con la cual se están cometiendo todos estos horrores. Entonces esto es todo totalmente sesgado. Hay que desapasionar el debate y ver que es un horror lo de Gaza, es un horror lo de Ucrania. Eso es. Pero no hay que tratar de justificar la posición del otro, porque en este momento lo que horroriza al mundo es lo de Gaza. En este momento lo que horroriza al mundo es Ucrania. Y tratar de compensar para defender a los israelíes o a los rusos, pues es el mismo juego que hacen los contrarios. 7 de la mañana, 28 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Una palabra del gobierno colombiano, por ejemplo, sobre los dos connacionales que llegaron a Caracas provenientes de Ucrania y fueron enviados a prisión a Rusia, fueron enviados desde Maiquetía a Moscú por haber estado participando en la guerra de Ucrania. En estas guerras lo que suele pasar, Ricardo, es que usted le quita el nombre de un país y le pone otro. Entonces dice los horrores de Israel. Es cierto, los horrores de Israel. Y los horrores de Rusia, y los horrores de Hamas, y los horrores en las guerras, se cometen muchos horrores. Pero fíjense que a Estados Unidos no se le ven las costuras ideológicas. Estados Unidos ha sido históricamente defensor de la causa israelí por la influencia y el poder judío, por supuesto, en ese territorio. Y hoy el presidente es un demócrata. Joe Biden es demócrata, no es republicano. Y una funcionaria de Joe Biden, demócrata, es la que le dice al presidente Petro antisemita. Así que al que se le ven las costuras es al presidente Petro. 7:29 minutos. Estás escuchando Blue Radio.